Señores, uno de los sistemas que posiblemente tiene mayor complicaciones en estos días son los problemas vasculares. Y dentro de los problemas vasculares tenemos daños a nivel de las venas y de las arterias. El mes de abril ha sido llamado como el mes de la enfermedad venosa. Y por esta razón hemos querido que dos especialistas de lo que es el área de la medicina interna nos acompañen. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Soto, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, quien estará compartiendo sobre este tema y sobre otros temas en particular, ya que es una plancha recién seleccionada en la República Dominicana y con quien estaremos hablando justamente de cuál es la función del médico internista. También nos acompaña la doctora Tamara Guillermina Feliciano, quien es médico internista también y con quien estaremos tratando estos temas, y ella además de todo es secretaria de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna. Señores, aquí está iniciando el arte de curar. Gracias a ustedes por su sintonía. Doctores, gracias por estar con nosotros. Y para entrar en materia de inmediato, creo que sería importante que comencemos a hablar de un tema, de un tópico que muchas veces las personas no conocen y sobre todo que no manejan. Doctor Soto, para iniciar con usted, lo más importante aquí sería delimitar o definir qué es un internista. Usted como presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, ¿cómo usted ve el papel y la función del internista dentro de esta sociedad? Mira, se dice que un internista es un adultólogo, o sea, un especialista en pacientes adultos. Pero para que el pueblo dominicano nos comprenda mejor, hay que plantearle la definición de que el médico internista puede ser tu médico de cabecera, pero Excelente. en este caso de pacientes adultos. Es el médico que tú vas a tener para cuestionarlo, preguntarle sobre cualquier tipo de enfermedad. Por teoría, ese profesional está capacitado para resolver por encima de un 80% de los problemas de salud. Si ese médico no puede resolver ese problema, y valga la redundancia, ya entonces él acude a lo que se llaman los subespecialistas, que podemos poner el ejemplo de usted, que es nuestro amigo y entrevistador, que es infectólogo. Si a mí me llega un paciente con una patología X y yo al paciente lo abordo y no puedo resolver el problema y es un problema infeccioso, entonces yo le digo, mire señora, para que usted no esté dando tumbos, vaya donde este colega, es muy bueno y él está capacitado para resolver. El médico internista se puede manejar en tres escenarios. Un escenario sencillo, que es el escenario de la prevención, o sea, asesorar al paciente para que el paciente tenga una vida saludable, haciendo las cosas de manera correcta. El médico internista también puede entrar en lo que se llama la atención primaria. ¿Qué es atención primaria? O sea, la atención primaria es la puerta de entrada por donde van a ir todos los pacientes. En este caso, es tu médico de cabecera, que seríamos nosotros, o pueden ser los médicos de familia. Ese médico está, como te dije anteriormente, en condiciones de abordar un porcentaje altísimo de pacientes, y si no lo puedes resolver, entonces, como dijimos, te va hacia donde ti o otro subespecialista. Y por último, y ahí termino la idea, el médico internista está capacitado para manejarse a nivel hospitalario, manejando patologías, enfermedades de los hospitales, y también en su consultorio, manejando pacientes que tienen muchas enfermedades, o sea, lo que se llaman pacientes pluripatológicos. Tienen muchas enfermedades y son crónicos, o sea que es la tendencia en el mundo por el envejecimiento de la población. Doctora Feliciano, continuando con lo que dice el doctor Soto, algunas personas no entienden que el médico internista es un especialista y muchas personas confunden al médico internista con el médico general. Sin embargo, uno le explica que el médico internista ha hecho un proceso formativo. Entonces, sé que ambos han sido coordinadores de la residencia de medicina interna de la UCE, ambos son egresados de la UCE y de paso trabajan también en el Centro Médico UCE. Entonces, doctora Feliciano, la pregunta sería, en este punto en particular, ¿cuál sería la diferencia formativa entre un internista y un médico general? Por favor, doctora. Gracias por la invitación. Muy interesante. Cuando nosotros salimos de la universidad, cuando nos graduamos, todos salimos como médicos generalistas, ¿no verdad? Entonces, el internista es un médico que tiene un entrenamiento, ya sea de 3 o 4 años, sobre las mayorías de las patologías clínicas,
del adulto. Es el médico que ve al paciente de una manera holística, de una manera integral. Señores, algo que me llega a la cabeza es que veo aquí tenemos una pareja de médicos, un varón, una hembra. Entonces, muchas veces, y esto sí es interesante porque creo que es algo que muchas veces se ha pasado quizás de importancia, es que muchas veces vemos que, por ejemplo, las mujeres tienen su médico establecido, que son los ginecólogos o sus ginecólogas. Vemos también los hombres que generalmente tienen su urólogo, pero nadie tiene, como decía el doctor Soto, un médico de cabecera para ese tipo de procesos clínicos. Y vemos que las mujeres, quien le dice dónde ir a su asociada, es justamente el ginecólogo. O el urólogo le dice, te voy a mandar donde está el cardiólogo. La pregunta es, ¿deberíamos generar conciencia quizás un poquitito más allá para que las personas tengan un internista de cabecera, como es en Estados Unidos, que el doctor Soto hablaba específicamente de atención primaria, con el médico familiar? ¿Pudieran, por favor, hablar un poquitito de eso? Sí, eso debería ser así. Todas las personas, las familias, deberían tener un médico, si se puede decir, de cabecera. Un médico de confianza, un médico donde ir y que lo evalúe de una manera integral y así compartirlo con otros colegas, decirle, bueno, te refiero a donde tal médico para que te investigue esa patología o para que te dé ese tratamiento. O para que te haga un procedimiento. O para que te haga tal procedimiento. Exactamente. Sí. Doctor Soto, algo interesante es que vemos que muchas veces los hombres tienden a ir donde hombres a la hora de atenderse. Pero las mujeres muchas veces, como dijimos lo del ginecólogo, muchas veces no tienen un médico de cabecera fuera de su ginecólogo. Entonces, yo entiendo, y eso esperaremos que lo tocaremos un poco más adelante en el próximo segmento, justamente de la atención de la mujer fuera de la parte ginecológica. Creo que quizás es un tema que hemos no tocado quizás lo suficientemente a fondo para prevenir muchas complicaciones, ya que sabemos que la mujer va más al médico que el hombre, pero la realidad es que aquí se hemos olvidado de esa parte, doctor Soto. Recuérdate, déjame decir algo para complementar lo que dijo Feliciano Claro, anteriormente. La importancia del médico internista, en este caso tu médico de atención primario, es que te evita que tú estés dando palos a ciegas como paciente. O sea, tú no vas a estar visitando médicos de una manera sin criterio, a lo loco, gastando recursos. O sea, tú te diriges donde tu médico de cabecera. Y si tu médico de cabecera entiende que el que te tiene que ver es el doctor Barcácer, porque ese problema no lo puedes resolver, él te dirige y evita que tú sigas yendo a donde médicos que realmente no te van a resolver el problema. En cuanto a lo que tú planteas de las féminas y los médicos internistas, realmente el internista como adultólogo maneja ambos sexos, Claro. tanto el varón como la hembra. Ahora, los internistas no nos embarcamos en los asuntos que tienen que ver con ginecología, aunque en una situación compleja, en una situación donde hay que hacer un tacto vaginal, donde hay una sospecha de una patología y no tenemos a mano en ese momento un ginecólogo, estamos autorizados a poder hacer ese tipo de procedimientos. O sea, el internista tiene los recursos y las armas para tomar todo tipo de conducta, hasta donde él entienda que él tiene capacidad, hasta donde él entienda que él tiene, como dicen, experticio. ¿Tú me entiendes? O sea, ahora, usted no debe embarcarse en situaciones que usted no tiene dominio pensando que se va a ganar un par de pesos. Usted tiene que ser honesto. Y usted dice, yo llegué hasta aquí y ahora yo creo que eso lo debe ver el doctor Barcácer. Doctora Feliciano, algo interesante para que dejemos lo de la atención de las mujeres, sobre todo fuera de la parte ginecológica. Sé que ustedes están trabajando, y esto quizás sea una primicia, en tratar de organizar médicos internistas que sean hospitalistas, que es algo que en República Dominicana ha quedado en un segundo plano siempre y que no se ha planteado nunca. Y en Estados Unidos existe el médico internista que te ve en la consulta nada más y el médico internista que se encarga justamente de la hospitalización. Entonces la pregunta es, ¿realmente usted cree que existe un nicho en República Dominicana para que en algún momento los internistas se conviertan en hospitalistas, por favor? Sí, claro que sí. Nosotros tuvimos un ejemplo en la pandemia.
donde nosotros tuvimos que tomar el rol de hospitalistas. Nosotros teníamos que resolver todas las situaciones médicas que se presentaban en ese paciente contagiado de COVID, que tenían un déficit en médicos, en sus especialistas, y nosotros teníamos que asumir eso. Sí. Entonces, sí, yo creo que hay lugar, como dijiste, nosotros estábamos o estamos con esa idea para formar ese tipo de médico en un futuro cercano. Señores, estamos conversando con el doctor Jorge Soto, quien es médico internista y presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna. La doctora Tamara Feliciano, quien es médico internista y quien es la secretaria de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, ambos médicos del Centro Médico UCE. Algunas de las personas que están viendo el programa quizás los reconozcan, ya que en el Centro Médico UCE se hospitalizaron cerca de 3.500 personas durante lo que fue la pandemia de coronavirus. Y como ellos bien dicen, posiblemente fueron la cara que tuvieron que brindar atención a ese gran cúmulo de personas en una labor titánica, ya que habían días que tanto el doctor Soto como la doctora Feliciano tenían más de 30 pacientes que ellos tenían que ir a evaluar. Y creo que por eso nosotros les debemos una señal de gratitud y mucho respeto. Amén. Señores, vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos conversando de esa atención que el internista le debe brindar a la mujer, sobre todo porque muchas veces la mujer solamente se centra su salud en la parte ginecológica, olvidando todo lo demás. Así que al regreso quédense con nosotros que seguiremos aquí en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Continuamos aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Estamos hoy tratando y conversando con el doctor Jorge Soto, quien es médico internista y presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, quien labora en el Centro Médico UCE, la doctora Tamara Feliciano, médico internista y secretaria de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, quien también labora en el Centro Médico UCE. Señores, continuando con el tema, y un tema que dejamos pendiente, y vamos a comenzar con la doctora Feliciano, por el hecho de ser mujer, doctora Feliciano, es que muchas veces las damas olvidan que no es solamente la parte ginecológica, como decimos aquí, que no nada más son los féferes, sino que las mujeres tienen que chequearse otras partes y que existen situaciones en la vida de la mujer en la cual necesitan todavía mayor atención y muchas de ellas dependen solamente de su ginecólogo. Entonces, la pregunta sería, aquellas damas que están viendo el programa, ¿a partir de qué momento se deberían acercar para tener un internista, una internista, que les brinde las atenciones como mujer? Doctora Feliciano, por favor. Bueno, tú sabes que nosotras las mujeres en este país nos dedicamos mucho al hogar, a los hijos, al marido y sí, bien, como tú dices, su salud la dejan en un segundo plano. Siempre llevan al otro, llevan al hijo, llevan al esposo, pero ellas en realidad solamente no se atienden, sí van religiosamente donde su ginecólogo, pero a su médico clínico no acuden generalmente. Y las mujeres, nosotras después, cuando llegamos a la edad menopáusica, nos igualamos en riesgo cardiovascular con el hombre. Entonces tenemos también que ir al médico clínico para chequearnos nuestra presión arterial, colesterol, la glicemia, la tiroides.
las piernas, porque las mujeres son las que tienen la mayor tasa, ¿no verdad?, en enfermedad venosa. Perfecto. Por cuestiones hormonales. Entonces, por eso, las mujeres sí. ¿A qué edad, doctora Feliciano, usted le recomendaría que una mujer vaya y se chequee con un internista o con un internista? Me tengo que ir a chequear con ese médico fuera de la parte Tú ginecológica. sabes que las personas deben de empezar a ver el internista después que pasan de su pediatra. Ok. ¿Qué edad es esa? A los 20 años. Ok, o sea que a partir de los 20 años usted Sí. debería tener ya su médico de base cuando usted sea grande. Porque el problema es que vemos gente con 20 años todavía yendo al pediatra, porque muchas veces ni siquiera saben que el internista existe. Doctor Soto, lo veo diciendo que sí. ¿Cuál sería su parecer? Y también quedó con algo pendiente de los hospitalistas. Ahorita, por favor. No, lo que planteó la doctora Feliciano con relación a los médicos hospitalistas, que tú sabes que son puede ser un internista que maneja todos los pacientes que están hospitalizados, pero en la UCE tuvimos una gran experiencia, como dijo la doctora, y la habíamos tenido anteriormente, porque la UCE es un ejemplo de lo que es la medicina hospitalaria en este país, porque ha habido una armonía, un respeto entre los especialistas internistas y los subespecialistas, donde hemos interactuado y hemos trabajado de manera conjunta y donde hay un director de orquesta, o sea, una persona que coordina y organiza ese paciente y es el internista. Tuvimos la experiencia contigo donde yo y la doctora Feliciano trabajando como internistas en el COVID, había situaciones que necesitábamos tu opinión y tú nos diste una mano. Con la otra pregunta hablábamos de la edad. No, hablamos específicamente de lo de las mujeres y ese chequeo con un médico de adultos, porque muchas veces la mujer, el paso es, voy donde el pediatra, elijo mi ginecólogo y hasta que no me dé un tepe-tepe, no me dé una cosa rara, y como decía la doctora Feliciano, la mujer es muy dada, es cierto, a llevar a todo el mundo al médico, y entonces su salud simplemente pasa a un segundo plano, se relega a un actor secundario. Entonces, sería importante que quizás se hiciera un poco más de conciencia de esa atención no ginecológica en las mujeres, doctor. ¿Qué usted Y opina? ahí el internista juega un gran rol, porque no solamente el ginecólogo le va a ofertar a una mujer en edad fértil una vacuna contra el papiloma. Wow, excelente. El médico de atención primaria, el internista, se la puede ofertar también. Gracias a Dios, en este país, los pediatras tienen esa conciencia, o tal vez los seguros imponen el criterio de que usted a los 18 o 21 años debe dirigirse donde un médico adultólogo, un internista. Ya usted no puede seguir con ese pediatra. Y ellos mismos lo hacen. Los colegas pediatras no son agarrados con los pacientes. No son agarrados. Ellos te dicen, mira Soto, mira Feliciano, ese muchacho está muy grande. Entonces ya yo no manejo ese tipo de pacientes, yo te lo mando para que tú lo manejes. O sea que ahí no hay problema. El internista no le quita pacientes a nadie, al contrario, el internista convive con todos y por eso ellos son muy receptivos, los pediatras, a la hora de nosotros recibirlos. Y como tú dices, realmente la mujer no tiene que tener solamente un médico que se llama ginecólogo. O sea, usted tiene que tener otro médico que le resuelva problemas desde un COVID, una influenza, una virosis, un dengue, hasta una hipertensión cuando ya van entrando en años, una diabetes, etcétera, etcétera. Doctores, vamos a hablar entonces ahora de los hombres, porque realmente con los hombres es peor, los hombres no vamos al médico, los hombres no nos gusta ir al médico. Entonces, cuando evaluamos ese proceso, la realidad es, un hombre que va por primera vez a la consulta de un internista, ¿cuál es el abordaje que ustedes le planifican? ¿Cuáles esas marcas que ustedes hacen? Ya chequeamos esto, ya hicimos lo otro. ¿Cuál sería esa evaluación fuera de la parte urológica, que sabemos que incluye también algunas cosas que a los hombres nos desagradan, pero la realidad es, ¿cuál sería ese chequeo desde el punto de vista del internista de un hombre que está viendo el programa y dice, caramba, pero es cierto, yo no tengo un médico a cual ir que no sea mi urólogo, y realmente mi urólogo lo que sabe es de unas cosas, pero hay que quizás tocar otro tipo de temas? ¿Cuál sería, doctor? Sabe que la evaluación de los pacientes, su evaluación depende de la edad.
de la edad de ese hombre que se presente a mi consulta, porque no es lo mismo un hombre de 25 años que un hombre de 50 años, por ejemplo. Lo primero que nosotros hacemos, los internistas, es hacer una buena anamnesis, una buena historial clínica, para después nosotros llegar a algunas conclusiones. Es importante saber los familiares de ese paciente, de qué padecen, de qué han muerto, de qué han fallecido, cuáles son las patologías que se presentan en su familia, a qué él se dedica. No es lo mismo un paciente que viva sedentario, que trabaje sentado o que trabaje parado, porque como quiera es perjudicial si tú estás mucho parado o mucho sentado, ¿no, verdad? No es lo mismo que tú trabajes en el campo, que tú trabajes en una oficina, que tú seas chofer de un vehículo pesado. Es decir, el historial clínico es muy importante para nosotros, porque aparte de que hay patologías que se asocian a lo que tú te dediques, patologías que tienen un componente hereditario, ¿verdad? Tus hábitos alimenticios, entonces tu peso, no es lo mismo que tú seas un paciente obeso, si tú fumas, si tú consumes muchas bebidas alcohólicas. Entonces nosotros tenemos que ir desarrollando, investigando esos tópicos para después nosotros hacerle su análisis generales, comunes, que le corresponden por su edad, ¿no, verdad? O por alguna patología que descubramos en ese momento. Doctor Soto, ¿cuál sería ese abordaje que usted le da a los hombres que llegan por primera vez a su consulta? Bueno, yo me voy a poner como ejemplo. Como ejemplo. O sea, yo llego yo mismo al consultorio y tú eres el internista, tú me vas a hacer un examen físico general, tú vas a hacerme una serie de preguntas, tú me vas a hacer grandes recomendaciones, tú me vas a decir, yo mismo te puedo hacer el tacto rectal, te puedo hacer una prueba de un PSA para saber cómo están tus niveles y si tú estás en riesgo de tener un cáncer de próstata. Ese soy yo. Tú me vas a ofertar después de los 45 años una colonoscopía, que es obligatoria, y si tú no me la ofertas yo te demando. Yo debo, porque es una manera, o si no me oferta la colonoscopía, me vas a ofertar algo donde se va a buscar sangre oculta en ese, pero de una manera más avanzada, que es buscando el DNA. Pero eso no tiene importancia. Tú me vas a ofertar un plan de vacunación para mi edad. Tú me vas a decir, Jorge Soto, usted se tiene que poner la vacuna del herpes zóster, usted se tiene que poner la vacuna del neumococo, usted se tiene que poner la vacuna de la gripe todos los años. Hasta ahora no se ponga la del COVID, porque ya usted se puso 3 dosis y eso no está muy claro. Claro. Entonces, nada, si yo soy hipertenso, usted me va a medicar para la presión. Hay otra cosa, usted me va a mandar a caminar por lo menos media hora todos los días, la mayoría de los días de la semana. Porque usted tiene que trabajar conmigo la prevención. Me va a recomendar o 0 alcohol o cantidades muy limitadas. Señores, estamos conversando con el doctor Jorge Soto, quien es médico internista y presidente actualmente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, y la doctora Tamara Feliciano, quien es médico internista y secretaria general de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, ambos que son profesionales que ejercen en el Centro Médico UCE. Tenemos que ir a la pausa y al regreso estaremos hablando específicamente de la enfermedad venosa. Esas venas, esa parte de la circulación que en ocasiones se olvida y que las personas solamente reconocen como varices. Estaremos hablando de por qué surgen, por qué salen, cuándo visitar a un internista. Y la pregunta es, en este caso en particular, ¿qué pudiera estar ayudando a que yo presente las varices? Vamos a la pausa y con el regreso continuamos con el arte de curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos
Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de FERSAN. Continuamos con el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Este es el momento en el cual le pedimos dos cosas. Número uno, que nos siga a través de redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. El arte de curar o el arte de curar RD. Trate de entrar ahí y busque el material que producimos aquí todos los días para ustedes. Agradeciendo siempre su sintonía y reconocer o recordar que el arte de curar se transmite todos los días de 8 a 9 a través de Señal de Vida. También tenemos repetición a través de Spectrum Cable y también estamos a través de Supercanal los fines de semana en horarios variables. Así que si usted no nos ve, por favor, déjenos saber sus recomendaciones y sus comentarios sobre el programa. Estamos hoy hablando con el doctor Jorge Soto, médico internista, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, y la doctora Tamara Feliciano, quien también es internista y quien es la secretaria general de dicha sociedad. Ambos son médicos que laboran en el Centro Médico Universidad Central del Este, que usted conoce como el Centro Médico UCE. Señores, en el otro tema hablamos justamente de la atención de las damas, que muchas veces solamente se atienden con el ginecólogo y deberían tener un médico de cabecera, y el internista o la internista debería ser el médico ideal. Hablamos también del hombre, que debería tener un médico que lo atienda cuando es adulto, porque muchas veces se quieren quedar con el pediatra de la familia o solamente con el urólogo. Y por tal razón hablamos de varias medidas, y hablamos justamente de las medidas preventivas, de las medidas de atención, y sobre todo hablamos también de lo que es el diagnóstico de patologías que pudieran estar presentes al momento de que alguien sea evaluado con su médico. Pero ahora vamos a hablar un poco, porque dijimos que el mes de abril es el mes, o fue el mes justamente de la enfermedad venosa. Y queríamos dentro de lo posible ver cuál de ustedes pudiera definir qué es la enfermedad venosa y cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la misma, por favor. Bueno, nosotros como médicos de primer contacto estamos muy interesados en la prevención. Excelente. La enfermedad venosa es una enfermedad con un diagnóstico eminentemente clínico y no es más que la deficiencia que tienen las venas para poder tener una buena circulación en los miembros inferiores. Ok, doctora, cuando hablamos de este proceso generalmente de problemas venosos, la mayoría de las personas lo único que habla es de varices. ¿Pudiera existir alguna otra entidad fuera de las varices vinculada justamente a lo que es el proceso venoso? Claro que sí. Para clasificar la enfermedad venosa se clasifica en 6 grupos. Ok. Con unas siglas que son CEA1. Por ejemplo, esos son los que la gente conoce, que tiene como, de que, ay, yo lo que tengo es arañitas. ¿Verdad? Esos vasitos capilares superficiales. Sí, ese es el principio de la enfermedad. Eso es el que las mujeres se inyectan en las estéticas para que se le quite. Exacto. Que es la parte fea. Muy bien. Exactamente. Ok. Entonces después está el CEA2, que ya es cuando se ven esas venas abultadas debajo de la piel, ¿verdad? Y la persona empiezan a tener pesadez, cansancio en las piernas, calambres, esos síntomas. Después está el CEA3, que es cuando dicen, ay, pero mira, yo tengo esta pierna que se me ve negra, me cambió de color, que generalmente pasa en la parte inferior, del lado por el tobillo, por el maléolo, que se ve eso negro porque no es más que la acumulación de la sangre ahí, y que tengo la pierna caliente porque la sangre al no poder subir aumenta la temperatura de la piel, ¿verdad? Entonces está después el CEA4 y el CEA5, que ya es cuando la gente tiene una úlcera que está en curación, porque el CEA6 es la úlcera ya abierta,
que son botando úlceras, secreciones, son que están generalmente sumamente feas y difícil de curar. El que Sí. no ha tenido una úlcera venosa no sabe lo y que que es. son superficiales, difícil de curar y que nosotros los médicos tenemos que diferenciar en otros tipos de úlceras, porque hay úlceras que son por problemas arteriales, que son diferentes, ¿no verdad? Ok, doctor Soto, ¿algo que usted quisiera agregar al respecto? No, realmente la doctora ha hecho una gran, o sea, exposición sobre la patología venosa. Es muy común en la República Dominicana y es más común en mujeres, como dijo ella. Es una causa muy frecuente de visita al médico de atención primaria. Entiéndase, en este caso estamos hablando del médico internista. Y esos pacientes van con muchos síntomas, como dijo la doctora, con dolor, con pesadez, con hormigueo, como sensación de punzaditas. Y realmente puede estar manifestado desde una simple arañita, como dijo ella, hasta lo que se llaman las varices, que son como esos cordones que se forman. Recuérdense que la enfermedad venosa, lo que origina en las venas, es difícil para el organismo. El organismo tiene que recurrir a los músculos que tenemos aquí, que el pueblo dominicano le llama La batata. la batata. Esa batata, cuando se contrae, ayuda a que esa sangre suba. Con el tiempo, esas venas van perdiendo flexibilidad y esas venas tienen como unas valvulitas que le hacen a la sangre esto. Y con el tiempo eso se va perdiendo. Es más común en mujeres, hay causas hormonales y causas hasta raciales. Se dice que es más común en la raza blanca que en la raza negra. Y nada, nosotros planteamos como médicos de atención primaria, médicos internistas, que el ejercicio físico y una serie de recomendaciones, echarse agua fría, caminar en puntillas, bicicletas, ¿qué más? Nadar. O sea, todo lo que mueva esta parte, las piernas, es vital. No hay una cura para eso y por eso hay tanta como parsimonia. Bueno, eso no se cura, pero no mata. Y déjenlo, vamos, está bien, es estético. Doctores, algo interesante es que algo que yo voy a aportar aquí es que muchas veces las personas no se dan cuenta del problema que tienen, pero sí dicen, durante el día se me hinchan las piernas, pero entonces cuando me despierto en la mañana están bajiticas. Exacto. Y la realidad es que eso puede ser una de las principales manifestaciones. Aquí el doctor Huáscar Roa de los Santos, quien es cirujano vascular, vino hace unas cuantas semanas a hablar un poquitito de varices y señaló, y escuchen esto, que es interesante, que el factor más importante para que aparezcan varices en una persona es la herencia. Que hasta el 50% de los hijos de aquellas personas con varices lo van a tener. O sea que la razón principal de que a usted le salgan varices es que a su papá o a su mamá le hayan salido varices. Así que cuando usted evalúa este proceso se da cuenta de esa situación, doctores. Generalmente las personas de una vez piensan en operarse las varices. Eso es lo primero. Y le preguntan si las personas van a necesitar operarse o no. Pero hay algunos medicamentos que se conocen como venotónicos. ¿Realmente tienen algún tipo de función estos venotónicos y medicamentos para mejorar la circulación? Bueno, como comentó el doctor Soto, las piernas van perdiendo las varices. Se devemban la vena, dígalo así, se devemban como la media. Elasticidad. Sí, se Y devemban. las válvulas que Competencia, pierden competencia. Exacto. Se devemban Se abren. Exacto, se devemban las se devemban. Y no pueden tener un buen retorno. Si no tienen buena presión para que suba la sangre. Hay tratamientos clínicos y tratamientos quirúrgicos. El tratamiento clínico más importante es volver esa tonicidad. Entonces son las medias y las bandas elásticas. Es el tratamiento más importante. Claro, sí, existen esos medicamentos llamados flebotónicos que vienen de plantas, ¿no verdad? Que ayudan, quitan los síntomas, pero en realidad lo que más ayuda es las medias y las bandas elásticas. Ahora, como decía anteriormente que el diagnóstico principalmente es clínico, existen otra forma o una forma complementaria de diagnosticarlo, que son los ecodoppler, ¿verdad? Que lo hacen nuestros colegas vasculares en su consultorio, lo pueden hacer, o hay sitios donde uno puede mandar al paciente a hacerse
esos estudios, pero en realidad el diagnóstico es clínico. Un buen historial clínico, un buen examen físico y observación permite que los médicos de primer contacto podamos decir que el paciente tiene un problema venoso, ¿no verdad? Entonces, ya, claro que sí, que se operan, pero son los menos, Claro. ¿no verdad? Cuando ya nosotros lo pueden ver nuestros colegas vasculares y decidir si el paciente necesita cirugía. Señores, estamos conversando con el doctor Jorge Soto y con la doctora Tamara Feliciano, quienes son médicos internistas del Centro Médico UCI y forman parte de lo que es la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, presidente y secretaria general. Vamos a ir a la pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar de esas grandes epidemias que hoy en día están afectando a la humanidad y que no son enfermedades transmisibles como es VIH, sífilis, hepatitis o el coronavirus, sino que estaremos hablando de todas esas enfermedades silentes, como por ejemplo es la obesidad y la malnutrición. Quédense por ahí que regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Conversamos hoy con el doctor Jorge Soto, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, y la doctora Tamara Feliciano, quien es médico internista y quien es la secretaria general. Ambos son médicos que ejercen en el Centro Médico Universidad Central del Este o Centro Médico UCI. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, también del Centro Médico UCI, ha sido su anfitrión en el día de hoy. Doctores, antes de entrar en ese tema que dijimos en el final del último bloque, donde mencionamos específicamente esas enfermedades que hoy en día se conocen como crónicas no transmisibles, queríamos por favor, porque sabemos que ustedes recién acaban de tomar lo que sería el rumbo o el mando de la Sociedad de Medicina Interna, ¿qué proyecciones o qué tipo de planes, doctor Soto, usted le ve a la Sociedad de Medicina Interna para el crecimiento? Sobre todo porque yo, por ejemplo, que soy internista y luego hice infectología, no formo parte de la sociedad de manera directa, independientemente de que el corazón solo soy. Entonces sé que en algún momento quizás estuvo restringido que los subespecialistas participaran de la sociedad. ¿Qué tipo de planes tiene la sociedad para ese tipo de situaciones? Que es un grave error, porque revisando la membresía de la Asociación del Colegio Americano de Médicos, 160,000 donde hay internistas, subespecialistas y estudiantes. Mira, realmente nosotros lo que más nos interesa en estos 2 años es que la gente sepa en este país, en este terruño de 48,000 kilómetros cuadrados, que es un médico internista. Que la gente no te diga, no te preocúpate, que yo sé lo que es un médico que interna. Para nada. O sea, que sepa que un médico internista es un médico de cabecera, que un médico internista es un adultólogo, especialista en pacientes adultos, pero completo. Que sea una persona que tú lo puedas llamar y que no tenga miedo de que si él se va, bueno, pero el doctor no me quiere, yo creo que yo debo ir a otro médico. No. Él te va a orientar en la prevención, él te va a orientar en la enfermedad. Y si cuando tú necesites otra opinión, él te va a enviar. Entonces, recalcando, lo que queremos es que la población dominicana sepa lo que es un médico internista, que es un médico, como dice Feliciano, un médico de atención primaria que está en la puerta de entrada del sistema de salud. O sea, la puerta es que es la primera persona que tú vas a visitar cuando tú te enfermas y va a evitar que tú estés yendo a especialistas y gastando dinero sin criterio. Perfecto. Incluso eso nosotros podemos evitar que ese paciente, al estar dando tanta vuelta, gaste dinero innecesario. Claro. Sí, porque la persona dice, no, que mi seguro me lo cubre, como que eso es gratis. Reconocer No es gratis. que todo en salud se paga. Todo en salud representa un costo. Y cuando usted puede ir donde un médico, como un internista, que le puede dar una visión general, como dijo la doctora Feliciano, que de paso es un especialista, porque no es un médico general, esa persona pasó de 3 a 4 años especializándose posterior a haber terminado la carrera, haber hecho su pasantía y después 3 o 4 años más de formación. O sea que estamos frente a un especialista, que las personas muchas veces han olvidado eso. Claro que sí. Por ejemplo, te pongo el ejemplo.
personas que, por ejemplo, tengan una cefalea. La cefalea tiene muchísimas causas, ¿no verdad? Cefalea es dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, un dolor de cabeza, que no sea una persona que ya sepa que es migrañoso, etcétera, sino un dolor de cabeza. Puede ir a un internista. El internista puede decidir si el paciente lo que necesita es un neurólogo o simplemente la cefalea, el dolor de cabeza, porque tenga una infección de orina. Exactamente. Pues, sí. Entonces estamos hablando de varias situaciones. Señores, Exacto. vamos a cambiar entonces el tema y entrar en lo que lo prometimos al público del arte de curar. Estamos hablando de esas enfermedades que casi nadie le presta atención y una de ellas justamente, estamos conversando detrás de cámara de la desnutrición, pero de la desnutrición por exceso. Aquellas personas que mencionamos en obesidad, aquellas personas que hablamos justamente de una mala dieta, porque estamos diciendo que estamos comiendo más, pero estamos comiendo peor. Vemos como muchas personas se embarcan en hacer ejercicio sin tener ningún tipo de regla, ni ningún tipo de plan específico. Entonces, si hablamos de todo esto, vamos a tratar justamente de mencionar errores que estamos cometiendo hoy, que están haciendo que los seres humanos tengan quizás una vida menos productiva y quizás con más achaques que lo que veíamos en el pasado. Doctor Soto, por favor. ¿Por qué en los años 70 el dominicano tenía menos hipertensión y menos diabetes? Bueno, porque el dominicano no tenía vehículos, el dominicano la Coca-Cola que bebía, se la bebía no siempre porque eran pequeñitas, el dominicano se comía una pizza una vez al año y eran pizzas con masa fina. Entonces era una persona sumamente delgada. Aparecen dos genios por ahí, médicos, y deciden que la dieta norteamericana, en este caso, la vamos a cambiar, que era un poco rica en grasas, y la vamos a llenar de azúcar. Cuando la llenamos esa dieta de azúcar, ahí comienza el pueblo norteamericano y por ende el mundo entero, porque lo copiamos, a ganar peso y comienzan a aparecer enfermedades que tienen que ver con la obesidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en Haití al haitiano casi no le dio COVID? Porque los haitianos están flacos. Entonces aquí, ¿por qué no fue tan mal a nosotros? Porque estamos muy obesos, porque estamos muy sedentarios. El COVID le encantaba que tú te quedaras en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ingieres todas esas bebidas azucaradas, que las tenemos en un sinnúmero de refrescos, jugos, y otras cosas, porque a todo se le echa azúcar. A todo se le está echando azúcar, a los panes, y es más el dominicano que tiende, que ha tenido la vida entera mucha azúcar porque somos productores de azúcar. Eso ha generado obesidad y ha generado lo que se llama sobrepeso. Estamos manejando más de un 30% entre obesidad y sobrepeso, que es muy alto. Esa obesidad y ese sobrepeso va a generar otras enfermedades. Y como tú dijiste, es lo que se llama malnutrición, pero por exceso. Tú no estás malnutrido porque estás comiendo poco. Tú estás malnutrido porque tienes muchas calorías y esas calorías se van a almacenar en forma de grasas. Eso va a traer como consecuencia muchísimas enfermedades como diabetes, hipertensión, artrosis, trastornos para dormir, apnea del sueño y un sinnúmero derrames cerebrales, infartos al miocardio. O sea, un sinnúmero de causas, de enfermedades, perdón, que solamente tienen como la etiología, o sea, ¿qué la producen? El abuso de las calorías huecas, que serían los azúcares, el abuso de grasas saturadas de una manera despiadada, y la falta del dominicano de tener un programa de ejercicios donde él pueda decir que está haciendo de 150 minutos a la semana y por ende él está disminuyendo el riesgo de diabetes y esas cosas. Pues cuando tú ves un paciente en la consulta, Feliciano, tú mismo, que tú lo ves, tú lo miras y tú dices, bueno, este señor tiene 5 pies 10 pulgadas y tiene 250 libras. Y él te dice, doctor, ¿y cuándo yo me voy a curar de esto? Pues tú le dices, bueno, si tú pierdes 100 libras, tú te vas a curar de todo. Doctora Feliciano, ¿alguna recomendación en estos 2 minutos de esas enfermedades que posiblemente están mal atendidas, sobre todo en las damas, por favor? Sí, como por ejemplo la osteoporosis, que nosotras las mujeres sufrimos más de osteoporosis por nuestro
ya por cuestiones hormonales que los hombres, ¿no? La es más común en nosotras. Entonces eso nos conlleva, dependiendo de nuestra edad, ¿no? ¿Verdad? A ser más comunes las fracturas, dolores a cada rato. Achaques, esos achaques propios, exactamente. Exacto. Entonces, hay muchas enfermedades crónicas no transmisibles, que las más comunes que conoce el pueblo son la hipertensión y la diabetes, pero hay otras a las cuales tenemos que ponerle atención, ¿no, verdad? Excelente. Señores, creo que hemos llegado al final de este programa, pero agradecemos su sintonía, así como la compañía de nuestros invitados. Le pedimos que por favor todos los días de 8 a 9 aquí en Señal de Vida sintonicen El Arte de Curar y, como siempre, dejen sus comentarios y búsquenos en las diferentes redes sociales. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que hayan estado con nosotros otro día más.